Bienvenidos a este podcast que, si bien lo he tenido bastante abandonado hace un tiempo largo, hoy renace como un matecito espiritual. Es un podcast ya un poco más relajado, más chill, más natural, que simplemente se va a grabar y se va a subir como salga, a la primera. Y la impronta era plasmar algo que yo hago prácticamente todos los días, desde hace, ya podría decir, años, y es sentarme a los pies de mi cama a reflexionar, a hablar un poco de las cosas que me conflictúan, las cosas que no entiendo, a conversar un poco con Dios, con mis guías, a hablar conmigo mismo y comenzar a tratar de darle luz a aquellas cosas que tal vez a más de uno nos conflictúan y nos hacen sentir a veces tan aturdidos y nos hacen preguntarnos algo que es la impronta del día de hoy, de ¿estaré en el camino correcto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hay detrás de bambalinas en realidad? ¿Y cómo eso me hace sentir? Y la idea es que a través de cada uno de estos capítulos ustedes se vayan llevando más allá de reflexiones, pequeñas cosas que yo también hago en el día a día y que me han dado muchísimo resultado positivo a la hora de trascender o ir habitando cada uno de estos días de esta experiencia llamada vida, ¿no? Porque ¿quién no se despertó un día y dijo, ok, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Estaré en el lugar correcto? ¿Estaré haciendo lo que tengo que estar haciendo? ¿Y cuál es mi propósito para esto que estoy haciendo hoy en día? ¿Es que nací? ¿Dios me trajo al mundo para esto? ¿Este era el plan que había para mí? ¿Y cómo hago para tener respuestas de cosas que a veces son tan controversiales? Que todo el mundo sabe que a veces no podemos tener la respuesta correcta como un sí para desobligarnos de las cosas que tenemos que poder tomar como decisiones propias. Porque el ser humano muchas veces quiere que alguien le diga, sí, hacelo, te va a ir bien, o no lo hagas, es una pérdida de tiempo. Hay veces que en ciertos lugares lo podemos llegar a tener, como puede llegar a ser una asesoría, como puede llegar a ser una mentoría, pero la realidad es que muchas veces cuando va avanzando la vida, te toca decidir avanzar. A veces totalmente roto, destruido, a pedazos, con las migajas de amor propio que te queden, pero toca seguir. Porque no siempre tenemos, entre paréntesis, siempre tenemos, pero les voy a decir por qué el paréntesis un poquito más adelante, pero no siempre tenemos por ahí el apoyo que necesitamos o el que nosotros pensamos que necesitamos. Y desde que yo inicié esta senda, como me gusta decirle, este camino espiritual, hace ya casi 3 años, me ha tocado tomar muchas decisiones en mi vida que no solamente me afectan a mí, sino que también afectan a mi familia, que no solamente afectan a las cosas normales, sino decir, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a poner comida en mi mesa todos los días? ¿Cómo voy a poder subvencionar, no sé, mi salud, mi crecimiento y todas estas cosas que todos tenemos que vivir? Porque yo me encuentro muchas veces con personas que me dicen, sí, muy lindo la espiritualidad, muy lindo la meditación, muy lindo esto, muy lindo aquello, pero con eso no pago la luz, no pago las cuentas, no como, no encuentro el camino. Y hay gente que se pelea tanto con Dios como con la espiritualidad, como con todas las cosas en su vida, simplemente porque no puede encontrar el flujo correcto a su vida. Y ese es el tema principal de hoy. ¿Cómo encuentro el flujo correcto a mi vida? ¿Cómo sé si lo que hago está bien, está mal? ¿Voy por buen camino? Etcétera. Ese paréntesis que abrí recién, que lo cierro ahora, es algo que para mí, en mis inicios, obviamente pido disculpas, pero siempre voy a hablar de mí, porque soy la persona que más conozco, y si bien yo atiendo a muchísimas personas,
No me gusta hablar tanto de mis consultantes, porque lo tomo como algo íntimo, que vengan a sesiones conmigo. Si muy rara vez nombro cosas, pero muy generales. Pero siempre les voy a hablar de mí, porque yo he experimentado mucho conmigo, con muchas cosas diferentes, y me he dado la oportunidad de hacer cosas que yo a veces les digo, como confíen. Sepan que no están solos. Sepan que siempre hay algo o alguien del otro lado esperándolos, alentándolos, diciéndoles o mostrándoles el camino. Y el punto focal principal en el cual yo me encontré hace prácticamente 3 años fue en tomar decisiones en función de algo que muchos tenemos, que todos tenemos, pero que no podemos escuchar a ciencia cierta muchas veces, que es nuestra intuición, que es nuestro corazón. Porque a veces nos conflictamos tanto sin saber si es un pensamiento, si es la mente, si son mis apegos, si son mis carencias, si son mis heridas las que hablan, o si es de verdad la voz del alma. Y yo siempre intento, en cada uno de los videos, contenidos, charlas o lo que sea, que me vean a mí, es que comiencen a trabajar en escuchar la verdadera voz de su alma. Todos tenemos una melodía por dentro y tenemos que aprender a escucharla. A veces, cuando estamos tan en automático, cuando todavía estamos tan heridos, esa voz o esa melodía es muy tenue, es muy, pero muy bajita. Pero capa por capa, escalón por escalón, momento a momento de la vida, tenemos que comenzar a trabajar en que esa voz sea más clara y pueda guiarnos. Porque no se trata de esperar que las cosas sucedan, sino de nosotros hacer que las cosas sucedan. Ser los causantes de los efectos que queremos vivir el día de mañana. Y tener paciencia, tener fe, entender que tal vez mi realidad hoy me permite esto que estoy viviendo ahora y entender que es perfecto. Ese es uno de los primeros pasos. Entender que mi realidad hoy como está es perfecta, pero que no es perpetua. Y que solamente está en nuestros deseos más profundos, en nuestro ímpetu de avanzar, esa fortaleza. Como también una parte muy importante que me gustaría que cada una de las personas que esté escuchando esto se lo replantee, y es decir, ¿por qué o por quién o por quiénes hago todo lo que hago todos los días? Y muchas veces nos vamos a encontrar con, sí, primero yo, después los demás. Y yo creo que Dios nunca se pone primero a Él y después a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que hacer un trabajo profundo que a veces nos conflictúe con cosas que no nos gustan para poder estar bien. Y esos serían los primeros pasos. El decir, ¿dónde pongo mi fe y mis creencias? ¿Cuáles son mis bases espirituales? Que es algo que lo digo siempre. ¿Y cómo soy fiel a mí mismo? ¿Cómo me soy fiel a mí? Para poder avanzar de una forma más clara. Porque si yo no me conozco, si yo no estoy seguro de quién soy, o de mi potencial, o de mis gustos, o de hacia dónde yo quiero comenzar a caminar, se nos va a hacer un poco difícil. Porque nosotros queremos tener la empresa armada ya funcionando, generando $10,000 al mes. Nosotros queremos ir al punto, pasar del punto A al punto Z en un mes.
Y ahí es donde todos nos caemos a pedazos, me ha pasado, donde todos se quedan en la mitad. Entonces, en primera instancia, yo reconozco mi lugar, reconozco mi presente. Conecto con la voz de mi alma y comienzo a preguntarme, ¿por qué hago todo lo que hago? ¿Necesito este mate? ¿Necesito este auto? ¿Necesito esta casa? ¿Necesito este estilo de vida? ¿Lo necesito? ¿Eso es parte de mi felicidad? ¿O es mi felicidad completa? Y a veces llegamos a puntos en los cuales nos confundimos y pensamos que la felicidad nos la da o nos la otorga el nosotros estar bien. ¿Bien con qué? No, es que cuando yo sane voy a ser feliz. O cuando yo deje de vivir en carencia, voy a estar bien. Y hay un punto muy importante que todos tienen que tener en cuenta, es que cómo cada uno define su felicidad. La felicidad de las personas es totalmente diferente. Yo siempre les hago el mismo ejemplo. ¿Cuántos vemos a nuestros abuelos que a su edad avanzada redefinen su felicidad en función de cosas básicas a sus limitaciones a veces físicas? De tomar mate con sus sobrinos, con sus nietos, de regar las plantas, de salir a esperar que los vengan a visitar, de hacer cosas que todavía pueden hacer y de encontrar el deseo de seguir moviéndose con limitaciones. Y nosotros a veces nos encontramos con 20, 30, 40 años, más a veces, limitados por la mente. Y para no irnos tan por las ramas, quiero que reencaucemos en el tema principal. ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? ¿Sé quién soy? ¿Sé de dónde vengo? ¿Sé hacia dónde voy? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy en paz con lo que hay dentro mío? ¿Por qué o por quiénes hago las cosas todos los días? ¿Solamente es por mí? ¿O hay un algo más detrás? Porque no importa qué tan solo te encuentres en la vida, siempre va a haber alguien que te está esperando. Siempre. Siempre. En cierto punto, la espiritualidad, como a veces lo digo yo, convencional, ha confundido el amor propio con el egoísmo. Porque yo, si no tuviera el propósito de sentarme acá a decir estas palabras que digo, sabiendo que hay alguien, por lo menos una persona, que algo de todo lo que yo digo le va a resonar, yo no estaría acá. Yo, estando con el alma en pedazos, simbólicamente, ¿no? Cuando inicié en todo esto, se me prendió una lamparita y dije, ok, estoy empezando a sentirme distinto, estoy empezando a sentirme feliz, esto hace 3 años, y me costó un montón encontrarle la vuelta a las cosas. Porque hice muchas cosas, intenté varias, pero nada me completaba. Y dije, ok, sé que hay alguien del otro lado que tal vez estas palabras que yo pude encontrar, esta compañía que yo pude encontrar, sé que hay alguien que no las ha podido encontrar todavía y que capaz que yo hago un video, un capítulo de un podcast y hay una persona, solamente una, no pido miles, ni es que yo las pida, sino que sé que hay una que esto le puede llegar a cambiar la vida. Y así todo con vergüenza, con miedo, con el teléfono roto porque grababa por ahí con los auriculares los auriculares Samsung, así, lo hacía. Sin saber hablar, sin saber mirar a la cámara, con miedo, con vergüenza, sin trípodes, sin ninguna cosa, y lo hice. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué lo hice? Porque no era para mí. Lo hice pensando en que tal vez
había algún otro Juancito, por así decirlo, que se sentía de la misma forma que yo, pero que tal vez no tenía la fortaleza para poder encontrar la compañía y la luz que encontré yo en ese momento. En ese momento, y esto es algo que yo siempre les comento a todos, si es la primera vez que me escuchás acá, yo soy lector de registros akáshicos y todo mi despertar espiritual inició gracias a que yo encontré los registros en mi vida, y lo que me otorgaron los registros es dejar de sentirme solo. Yo me di cuenta que era un alma que lo único que venía a hacer era darse cuenta que no estaba solo, sabiendo que a su alrededor tal vez sí estaba solo, de compañía física, pero no de compañía espiritual, llamémoslo así. Entonces, mi vida dio un gran cambio y un gran salto cuántico, por así decirlo, cuando yo un día agarré y me senté y dije, me senté de una forma muy similar a esta y dije, ok, Dios, si existís, si de verdad existís y si sos como yo creo que sos en realidad y no como me han contado, porque yo empecé a pensar que lo que a mí me habían contado de Dios no era como Dios era en realidad, porque yo me alejé muchos años de Dios por cuestiones que me habían explicado en diversos lugares, y entonces yo juzgaba mucho a Dios, entendiendo hoy, el día de hoy, que me juzgaba a mí y que no me permitía recibir. Entonces, hace un par de años, desde ese lugar, dije, ok, si sos como yo pienso que sos, quiero que me ayudes y que guíes mis pasos. Yo no quiero excesos, quiero equilibrio, quiero ser feliz o saber qué es o cómo se construye la felicidad y trabajar por ella. Ya no quiero tantas cosas como quería antes. Sé que he cambiado, pero quiero saber cómo se siente ser feliz. Tal vez en algún momento en mi vida lo fui, pero hoy no lo recuerdo, no lo siento. Quiero sentirlo. Y cuando yo dije esas palabras, mi vida cambió muchísimo. Si bien yo emprendí en todo esto de los registros, y es una técnica de canalización muy hermosa, no fue tanto la guía precisa que tuve, sino el camino que aprendí a seguir y a recorrer. Por eso quería sentarme hoy a decir, bueno, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? Un día, en una canalización, mis guías me dijeron, confía, tené paciencia, que dentro de poco estarás donde tengas que estar, haciendo lo que tienes que estar haciendo. Solamente eso. Y hay veces que nosotros vamos a lugares esperando que nos digan, bueno, decime cómo tengo que hacer esto, en qué tengo que invertir, hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que caminar, cómo tengo que vestirme, qué perfume tengo que usar, qué rutina de gimnasio tengo que hacer. Y yo me quedé con esas palabras y dije, la puta madre, me estafaron. Me estafaron, decía yo. No, a ver. Dale. He confiado en tantas cosas y he invertido mi tiempo, mi paciencia, mi dinero, mis ganas, en tantas cosas que no voy a confiar en esto que me ha dado ápices muy grandes de felicidad en esta etapa de mi vida. Dije, no, listo, voy a confiar. Dije, ok, no importa lo que tenga que suceder en mi vida, voy a confiar. Por eso yo siempre les digo, aprendan a dejarse guiar a veces. Porque es difícil, o es fácil, mejor dicho, confundirse con los apegos, con las inseguridades, con los miedos, con la ansiedad, a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Cuando vos llegás al punto en el cual te conoces un cachitito así, un poquitito, no te estoy diciendo que te tenés que conocer al 100% porque te vas a terminar de conocer
el último día de tu última encarnación, aproximadamente. O sea que este trabajo de autoconocimiento lo vas a llevar de acá hasta tal vez un par de vidas. Pero si vos te conoces un cachitito así, podés decir, mira, esto que estoy haciendo acá, de esta forma, no me hace feliz, no me gusta. Y sinceramente ya no quiero hacerlo más. Esto otro de acá estoy dispuesto a sostenerlo un tiempo más, pero tampoco me gusta porque me está haciendo mal, también, física, emocional o mentalmente. Esto lo hago por aprobación. Lo hago porque quiero que las personas me vean y porque necesito aprobación externa. Mi problema en los vínculos siempre estuvo en esto, con esto. La culpa que siempre le heredé o le di a mis padres era esto, y es mi responsabilidad dejar de culpar a los demás y hacerme responsable de mi felicidad. No hace falta que sepas absolutamente todo, sino que puedas ser sincero, sincera con vos misma, con vos mismo. No mentirte. Yo empecé a conocerme cuando me dejé de mentir. Y no soy perfecto, ni soy un gurú, ni ninguna cosa rara. Cometo miles de errores todos los días. Un montón. Y seguramente voy a seguir cometiendo errores. Pero pude darme cuenta de cosas que hacía cuando les pude poner nombre. Me di cuenta que no sabía estar solo. Me di cuenta que no me escuchaba. Mi cuerpo me decía cosas. En ese momento, en 2 años me hicieron 2 cirugías, se me caía el pelo, no dormía, tenía un estrés y una ansiedad y una depresión que no conocía, pero porque me mentía. Yo todos los días me paraba frente al espejo a decir afirmaciones. Yo puedo con todo, yo puedo con esto, y a decir todo esto que está súper bien, que está muy bueno, pero cuando uno ya ha podido sacarse la venda de los ojos y mirarse en realidad cómo es. Y cuando vos te mirás así, es inevitable que termines de saber si estás en el camino correcto o no. Te llega como certeza. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que estudiaba una carrera por presión social, porque todos me veían exitoso y cuando yo dije en algún momento voy a estudiar ingeniería, a todos se les inflaba el pecho así. Cuando dejé la carrera, muchas personas me dejaron de hablar. Me di cuenta que yo perseguía metas y sueños que no eran míos, sino eran de mis inseguridades, de mis miedos. De mi miedo al fracaso, de mi miedo a la no aceptación, de mi miedo a tantas cosas. Tenía tanto miedo. Sigo teniendo miedo. Tengo muchos miedos todavía. Pero tengo un miedo más grande todavía, que es el de morir y arrepentirme de no haber hecho todo lo que me hubiese gustado hacer. Y no estoy hablando de irme de viaje por los Alpes o conocer Japón o cosas así, sino de hacer todo lo que la vida me vaya presentando como oportunidades o como posibilidades a cada momento, y también ir construyendo yo, con mi propio esfuerzo, metas y sueños para disfrutar de la terrenalidad y de la materia. Porque a veces hay gente que simplemente repudia la materia, el disfrute. Pero somos seres humanos, si no estaríamos flotando, volando con los angelitos, con Dios, sin esta densidad. Todo en la vida es equilibrio. Y vas a saber cuando estás en el camino correcto, cuando te conozcas lo suficiente y puedas dejar de mentirte con tantas cosas. El prejuicio, el juzgar, el necesitar, el desear. El universo existe a través de un deseo. Dios deseó que el universo exista y nosotros deseamos crear realidades, crear dobles cuánticos, manifestar. Porque está en nuestras capacidades hacerlo.
todo esto que yo estoy viviendo es un reflejo de algo que yo pensé hace 3 años. Ahora, es un reflejo. Yo no soñé que iba a tener esa guitarra colgada acá al frente mío, que iba a tener esas 4 plantas que tengo ahí atrás, que iba a tener este preciso mate. Yo dije, quiero ser feliz. O quiero saber cómo se hace para ser feliz. Y lo deseé desde un lugar profundo. Y yo creo que no tenía nada de malo ese deseo. ¡Pum! Se dio. Pero se dieron muchas cosas distintas. Ahora, cuando yo digo, quiero tener un trabajo que me permita vivir de él y que me permita disfrutarlo, ¿no es lo mismo? Y me ha pasado muchas veces en consulta que me dicen, hace meses que no encuentro trabajo y yo quiero este trabajo y estudié esto y estoy con esto y hace meses que estoy... Y lo que sus guías, el 100% de las veces, les responden es, cuando vos te abras a las posibilidades, vas a encontrar lo que en realidad es para vos. Porque termina siendo un capricho, no un deseo del alma. Yo, por ejemplo, nunca deseé vivir de hacer lecturas de registros. Yo estaba negadísimo a estar atendiendo personas, porque yo odiaba a las personas. Puede parecer por ahí que tengo facilidad para hablar, pero yo me quedaba mudo. Si ustedes van, por ejemplo, a mi cuenta de TikTok y ven los videos de hace 2 años, era una IA hablando, pero lo hacía igual. Porque tenía un miedo más grande. Y ese miedo más grande, en ese momento, era que alguien posta no encontrara la salida a sus situaciones y decidiera no seguir. Era lo que yo pensaba. Es lo que a veces sigo pensando. Y la realidad es esa. Que cuando nosotros pensamos solamente por y para nosotros, no podemos desbloquear los niveles de abundancia, de prosperidad que nosotros queremos o que pensamos que necesitamos. Porque yo no existo pura y exclusivamente para mí. Existo por muchas otras razones más, que tal vez ni siquiera yo conozco, que tal vez ni siquiera sé si conozca, que tal vez alguien, no sé si algún día alguien analiza mi vida, va a decir, oh, mira, el chabón este hizo esto y hizo esta otra cosa que no se dio cuenta. Bueno, será, si no, a veces simplemente nos quedamos en el recuerdo o en el olvido. Con ese mínimo de autoconocimiento, vos vas a saber si estás en el lugar correcto, si estás haciendo las cosas correctas. Si vos querés tener otro trabajo o un emprendimiento o un proyecto, ¿por qué lo querés? ¿Para qué? Para ser libre económicamente. Todos queremos ser libres económicamente, financieramente. ¿Pero para qué querés ser libre financieramente? Para no preocuparme por el dinero. Pero ¿por qué no te querés preocupar por el dinero? Porque no quiero vivir para trabajar. Quiero trabajar para vivir. Ok. ¿Y qué vas a hacer con ese tiempo? ¿A quién se lo vas a dedicar? Suponte que querés tener familia o que ya tenés. No, es por mi familia. Listo, tenés un buen lugar o un buen motivo el por cual hacer las cosas. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿cuánto lucharon y cuánto hicieron con el único foco de su familia? Que se sacrificaban ellos mismos. Sacrificaban su salud mental, emocional, física. A veces ni siquiera perseguían sueños, sino decían, yo quiero que mi familia esté bien.
Y ahora todo el mundo se pregunta, sí, es que antes era más fácil. Mi abuelo, 75 terrenos, 4 camionetas, 2 autos, un campo con vacas. ¿Por qué lo hacían? No lo hacían por ellos. Había muchos que no lo hacían por ellos. Hay de todo en esta vida y hubo y habrá y existirá. Pero hay gente que no lo hacía por ellos. Lo hacían por otros. Y ese es un punto clave. ¿Cómo sé si todo lo que yo llevo por dentro está alineado con lo que Dios tiene para mí? Por así decirlo. Coherencia entre pensamientos, sentimientos y emociones. Si hay una coherencia, eso va a estar del otro lado en tu vida. Pero tenés que entender que todo es paso a paso. Que no todo puede ser ya. Que hoy tenés una realidad y que para pasar a otra tienen que pasar ciertos sucesos o hechos en tu vida que todavía a veces no conoces. Porque no podés saber. Si yo te contara el final de la historia, este cuento no tendría sentido. Y la realidad es que hay gente que no está dispuesta a esperar. Si yo te dijera, no sé, dentro de 5 años vas a tener todo lo que vos deseas. Vos decís, 5 años. Yo hago videos de 10 minutos en TikTok compartiéndole cosas súper profundas y hay gente que me dice, che, era re largo el video, hacémelo más corto, resumímelo. Y hay gente que la quiere fácil. Y está perfecto que la quieran fácil. Yo religiosamente casi todas las tardes o tarde de por medio me escucho un podcast de 1 hora y media o 2. Mientras más largo el podcast, mejor para mí. Y vos decís, bueno, tendrás el tiempo. No, no tengo el tiempo, me lo hago. Para las cosas que me hacen bien, me hago el tiempo. Lo acomodo. Escucho mientras estoy haciendo algo extra que yo pueda prestar atención también un mínimo, voy escuchando. Y cuando hay algo que me llama la atención, freno, anoto. Y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Me tengo que levantar más temprano, me levanto más temprano. Hay días que me desvelo y que son las 6 de la mañana y digo, hoy dormí solamente 4 horas. Y ahí es donde me digo, no, Dios me está dando una oportunidad o una posibilidad de que este día sea o más productivo o más largo o por algo me desperté a esta hora. Agarro, me levanto total, después me duermo una siesta de media hora, no sé. Pero es el enfoque, es el deseo, son las ganas, es el compromiso. Todos en algún momento empezaron de cero. No hay que tener miedo a empezar de cero. Porque después dejamos nuestros sueños en una cajita, guardados debajo de la cama, y cuando vos tengas, si Dios te da la vida, tengas 80, 90 años, vas a decir, uy, a mí siempre me hubiese gustado. Y yo no quiero llegar a esa edad y decir, oh, si yo hubiese, yo quiero hacerlo y decir, mira, a tal edad hice tal cosa y me salió como el orto. Me salió re mal. Pero bueno, aprendí y me cagué de risa. Perdí plata, perdí tiempo, perdí dinero, bueno, aprendí. ¿Por qué? Porque después, al otro año, hice otra cosa que me fue súper bien. Yo no quiero mufarme, por eso toco madera. Pero yo desde que empecé a confiar y a ser guiado y a trabajar mucho por las cosas que amo, por las cosas en las cuales encuentro mucho propósito, no me ha ido mal una vez. No me ha salido nada mal. Nada. No me han salido las cosas como tal vez a mí me hubiese gustado, pero yo me considero una persona que soy adicta a no saber o no tener detalles. Yo sé que algo se va a dar en mi vida o sé que hay un propósito más allá en algo que estoy haciendo y es como que quiero que se dé, pero no le quiero poner detalles. Yo quiero decir, universo, mostrame las infinitas posibilidades de que esto en específico se manifieste en mi vida. Dios, me abro a la posibilidad de que me brindes los medios y recursos necesarios para cumplir mis sueños y el de las personas que llegan a mi vida.
Y ahí ocurre la magia. Y es confiar. Y una vez que empieza a pasar, te cagas de risa. Ahora, punto importante, y no quiero quedarme sin decir esto. Hay que identificar la etapa en la vida en la cual te encontrás. Porque para crear, a veces hay que destruir. Para nacer, hay que morir. Y hay muchas cosas que a veces tienen que cambiar para que nosotros podamos seguir la senda correcta. Yo cuando empecé a tomar decisiones en mi vida tuve que aprender a soltar de a poco todo lo que hacía. Lo que hacía, lo que me gustaba, lo que no me gustaba. A veces las cosas que menos nos gustan son las cosas que más nos cuestan soltar, porque nos brindan o zonas de confort o nos dan algo que nosotros no sabemos identificar bien el por qué nos quedamos, pero si te quedas o si haces algo que no te gusta es por algo. Entonces es aprender a identificar el por qué te quedas ahí y aprender a encontrarlo de forma coherente en otro lugar. Puede ser un vínculo, puede ser un trabajo, puede ser una carrera, pueden ser un montón de cosas. Yo cuando dejé mis estudios, dije en algún momento voy a volver a encontrar algo que me va a fascinar y que me va a enamorar y que voy a querer dedicarle mi tiempo y estudiarlo y que me va a dar muchas ganas de estudiarlo, porque yo no disfruté mi carrera. Y hoy hace unos meses, casi 3 años después, lo encontré. Y tuvieron que pasar muchas cosas de por medio. Pero lo encontré. Anoche era sábado y yo era en la 1 de la mañana y estaba estudiando. Estaba escuchando música, estaba estudiando, estaba re chill, estaba re contento. Digo, qué lindo que es estudiar esto. Tenemos que aprender a mirar el macro y después mirar las pequeñas piezas. Y ir armando el rompecabezas muchas veces. Porque el ser guiados, si vos sos una persona que se considera muy espiritual o que hablas mucho con Dios, con los guías, que seguís las señales del universo, las señales siempre van a estar. Pero vos tenés que saber cómo te sentís, qué has estado pensando, qué ha estado sucediendo estos últimos días en tu vida. Y en función de eso tomar acción. Yo, si a mí alguien me pide un consejo, yo haría las cosas directamente. Porque si por algo llegó a tu vida, es porque tenés que hacerlo. Supongámoslo de esta forma, ¿no? Vamos a hacer un hipotético caso. Supongamos que hace tiempo que está en tu mente emprender, ¿sí? Supongamos que te gustaría iniciar emprendiendo, no sé, con mates, vendiendo mates. Y estás ahí en la espera y si sabes, lo haces, no lo hago, ¿qué hago? Y supongamos que un día decidís hacerlo. Y supongamos que lo sostenés un par de meses y te va mal. ¿Qué hacemos cuando nos va mal? ¿Nos rendimos? O nos ponemos a ver y analizar, bueno, el proveedor que encontré tal vez no era el mejor, tal vez los mates no eran de la calidad que tenían que ser, tal vez yo pensé que los que me iban a comprar iban a ser personas conocidas de acá o mis amigos y nadie me compró. Cuando yo inicié en esto de los registros, y eso es algo que yo siempre le agradezco a Dios, a Dios, a mis guías, que me ha ayudado a hacerlo, esto de no ponerle tantas expectativas a las cosas. Y soy muy bendecido porque por ahí trabajo con muchas personas de otros países. Pero cuando llegó mi primer consultante de otro país, yo dije, acabo de romper una barrera mental enorme. Porque yo pensé que siempre iba a trabajar con las personas más cercanas mías, con personas que me conocieran, con el boca a boca, con esto y aquello. Pero cuando me contactó alguien de otro país, con 5 horas de diferencia horaria, yo dije, ok, universo, Dios,
Esto es una señal de que hay más posibilidades de las que yo pienso en esta vida. Y una vez que te enamoras de las posibilidades, tu vida también cambia un montón. Porque tal vez con ese negocio, con ese emprendimiento no te fue tan bien, pero te va a llevar a otra cosa. Decís, ok, no me voy a dar por vencido porque por algo es acá. Y capaz que haces otra cosa y no te va tan bien tampoco. Y capaz que haces otra y tampoco te sale tan bien. Pero, ¿merece la pena rendirse o merece la pena enfocarnos bien y mirarnos a nosotros mismos al espejo, en un espejo espiritual, en el cual yo digo, ok, yo quiero vender mates, pero ¿por qué? ¿Qué valor agregado le doy yo a mi producto o al servicio que brindo para que las personas me elijan a mí, no elijan a los 750 millones de emprendedores que venden mate también, que me elijan a mí? ¿Cómo hago? ¿Por qué hay gente, por ejemplo, que viene a mis lecturas y no va a las lecturas de registros de los 750 millones de lectores de registros akáshicos que existen? Porque ven algo en mí que resuena en ellos. O tal vez les caí bien. O tal vez les inspiré confianza. O tal vez les gusta cómo hablo. O tal vez cualquier otro tal vez. Ahora, espero que no te lo hayas tomado como esto, como muy egocentrista. Solamente quiero espejártelo. Hay cosas que vos tenés para darle a las personas, sea en un emprendimiento, en un proyecto, en un servicio, en tu trabajo, en la vida, que solamente se las vas a poder dar vos y nadie más que vos. Y no importa lo que hagas, sino que estés vos ahí. Una barrera, una limitante muy fuerte que siempre veo a la hora de la gente aprender a aperturar registros akáshicos es que piensan que la herramienta les va a dar todo lo que necesitan. Pero muchas veces no saben lo que necesitan de la herramienta. Porque si yo doy una formación en registros, a cada persona le va a aportar el registro lo que su alma requiere. Pero si yo no puedo escuchar mi alma, no voy a entender la herramienta. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando me dicen, yo hice un curso de registros y no entendí nada, o no me funcionó, o no me sirvió. Porque si yo no tengo un conocimiento mínimo de mi persona, no voy a poder acceder a una información que solamente se accede, imagínate como si fuese el escáner de la huella de tu teléfono. Solamente se accede vos poniendo tu huella dactilar, tu huella energética que es única, en esa pantalla, en ese libro, en ese lugar, y que se abra. Pero se abre porque vos lo tocas. Hay posibilidades que están esperándote para vos y que son solamente para vos, no son para otra persona. Ahora, si Dios tiene que esperar a que alguien encuentre o cree un producto revolucionario y vos tuviste la idea y no lo hiciste por miedo, porque te rendiste o por lo que sea, obviamente va a encontrar a otra persona que sí tenga las ganas, que sí tenga el deseo, que sí esté dispuesto a no rendirse o esté dispuesto a trascender barreras. Hay alguien que te está esperando. Los hijos que tenés o los que todavía no tenés. Las personas que conoces o las que todavía no conoces. ¿Hay alguien que necesita algo de vos? Y que vos tal vez no estás pudiendo reconocer porque no sabes mirarte de forma correcta. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero tenemos potencialidades distintas. Por esa sustancia inherente que nos hace diferentes a todos
que es el alma, que nos conecta de igual forma con Dios. ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? Todos tenemos como una brújula en el pecho que nos dice, no sé cómo carajo voy a llegar a este lugar, no sé cómo voy a hacer, pero yo sé que es acá. No me preguntes por qué. Yo cuando decidí dejar mis estudios, tuve una conversación con mi madre y le dije, mira, no me preguntes por qué, pero siento que es acá. No me preguntes, no sé, no tengo ni idea. No sé cómo, ni siquiera sé cómo. Pero hay algo que me dice que es acá. Y te prometo que voy a hacer que funcione. Por mí, por vos, por todo el mundo. Te prometo que voy a hacer que funcione. No sé cómo. Lo voy a descubrir. Sé que lo voy a descubrir, sé que lo voy a encontrar, sé que es acá. ¿Y sucedió? Sucedió antes de lo que yo pensaba. Porque no le puse tiempo. No dije, bueno, dentro de 3 años. Dije, será cuando tenga que ser. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero vos tenés que decidir si seguís postergando tus sueños, tus deseos. Todo con un buen plan, o un plan, el que sea, ni siquiera un buen plan, saca la palabra buen plan. Solamente con un plan mínimo y básico te va a llevar a que como mucho te conozcas. Yo dije, ok, si sale mal, por lo menos voy a saber quién soy. Y qué tengo para dar y qué tengo para ofrecer. Y voy a darme cuenta cómo quiero vivir la vida, porque en el ritmo que llevo hoy no me estoy dando cuenta. Y si sigo haciendo las mismas cosas, de todos los días van a seguir pasando las mismas cosas en mi vida y así van a seguir pasando años y así me voy a ir arrepintiendo más de todo lo que no sé si quiero hacer o no quiero hacer. A veces hay que hacerlo. Y que salga como tenga que salir. Con todo esto, ¿pensás que estás en el camino correcto? ¿Pensás que si no estoy en el camino correcto, pensás que sabés para dónde ir? Si sabés para dónde ir, ¿sabés por qué no estás accionando? 1, 2, 3, 4. 4 caminos dijimos. Ok. Si no sé para dónde ir, tengo que conocerme. Date un tiempo largo, prolongado, 3, 4 meses, un año, para conocerte. Que ese sea tu propósito. Todas las mañanas mi propósito es saber quién soy, cuál es mi potencial y hacia dónde mi alma me pide ir. Tienes que estar dispuesto a tener paciencia. ¿Sabes para dónde ir? ¿Pero todavía no estás tomando acción? Fíjate cuál es el miedo que tenés. Y fíjate de encontrar un miedo más grande. Tengo miedo de emprender. Y ¿no tenés más miedo a quedarte toda la vida trabajando en un lugar donde no sos feliz? No importa si el emprendimiento sale mal. Vas a encontrar el correcto. Pero vas a encontrar el correcto cuando vos encuentres qué hay en vos para ponerle a todas las cosas que hagas. Porque podés hacer lo que sea. Pero, por ejemplo, yo tengo a mi mejor amigo que hace pan casero. Hace unos panes, hermano, que vos no te das una idea. Pan casero, torta. Y en todos lados quieren el pan de él. Y en el pueblo hay panaderos que están medio enojados con él porque él empezó a trabajar hace relativamente poco. Y es como que les ha robado clientes, por así decirlo, sin querer. ¿Por qué? Porque la gente lo empezó a elegir a él. ¿Y por qué lo empezó a elegir a mi amigo y dejaron de elegir a las otras personas? Si es pan, si es harina, agua, sal, aceite, grasa, a veces, cuando el pan
y lo hacen con grasa o manteca, no sé. Si es pan. ¿Qué habrá de diferente en el pan de mi amigo? ¿Será que es la receta del padre que trabajó 30 años vendiendo, 30, 40 años vendiendo pan para que ellos pudieran comer, vestirse y tener salud? ¿Será? ¿Será que lo hace por su familia? ¿Será que cada vez que amasa se acuerda del padre? Todas las cosas que nosotros hacemos tienen una luz intrínseca. Esa luz hace que alguien elija algo por preferencia o no. A veces entra por los ojos, pero lo que se queda perpetuo en nosotros entra por el alma, por el espíritu. Sentís esa conexión espiritual con eso. Y es innegable. Y hay miles de posibilidades, pero tenés que estar dispuesta a hacer cosas que tal vez no te gusten en un principio. ¿Querés ser diseñadora de moda? Bueno, vas a tener que estar dispuesto a hilvanar tus telas, a coser, a tirar tela que tal vez te salió re cara y que te salió mal. Si uno quiere ganar, tiene que estar dispuesto a arriesgar. Arriesgar que te conozcan, que sepan cómo sos en realidad, qué tanto miedo vamos a tener. A mí me daba pánico. En cierto punto me daba miedo, pero me daba más miedo seguir siendo infeliz. Yo tenía meses en los cuales no dormía 2 horas. Y sobrepensaba todas las noches. Tenía más miedo a seguir viviendo así, a que lo que la gente dijera. Y yo vivo en un pueblo. Y hay gente que dice, hoy este se hace el espiritual, este se hace el... Y yo me río, hoy me río, antes me dolía un montón. Hoy me río porque mi familia está bien, yo estoy bien, la gente que me elige, intento darle todo lo que tengo para que estén bien. Hay muchas personas que gracias a Dios de pasar el tiempo, sé que están bien y que yo les he podido aportar un 0,0001% a su granito de arena, a su playa, por así decirlo. Porque no es éxito mío, es éxito de ellos. Porque yo no hice nada, no, prácticamente nada. El miedo siempre va a estar. Pero siempre va a haber un miedo más grande. Y tenés que aprender a dudarlo y decir, ok, no quiero no quiero que suceda esto porque me da más miedo que aquello. Funcionamos así, porque a veces el miedo no se va. Si tenés un propósito claro, de decir, quiero que a mi familia no le falte nada, pero no quiero que sea un sacrificio para mí. Quiero que sea algo pleno y que mi familia también, los que estén dispuestos o los que puedan, me ayuden, me colaboren, seamos un equipo. Quiero que en mi casa haya mucho amor y el amor se construye entre muchas personas, no entre una sola persona. Esa es la diferencia, a veces, la conciencia que le ponemos a las cosas. De pedir ayuda, de decir, che, mira, estoy necesitando que me des una mano con esto, no puedo solo con esto, no puedo sola con esto. Nunca estamos solos. Queremos pensar que estamos solos. Siempre hay alguien que está dispuesto, disponible para nosotros. La cuestión es que tenemos que saber hablar desde el corazón, a veces escuchar con los ojos, ver lo que con los oídos a veces no podemos.
y sentir a la mayor profundidad que podamos. Espero de corazón que esto que estuvimos hablando te ayude a darte cuenta si de verdad estás en el camino correcto o qué es lo que te hace falta para emprender el camino hacia experimentar gran parte de tu potencial y conectar con esa prosperidad, con esa abundancia que te súper mereces y que Dios tiene esperando para vos a que solamente estés dispuesto a recibirla.